¿Cómo compré mi primera casa a los 30 años? Y espero que no sea la única ni la última. Hace muchísimos años, cuando nuestros papás tenían nuestra edad, se puede decir que ellos ya tenían la vida hecha, realizada, ya tenían terrenos muy baratos, tenían casas, tenían trabajos, tenían negocios, tenían familia, tenían hijos, tenían todo. Y hoy en día ya ha cambiado muchísimo en todos los sentidos, en todos los aspectos. Las metas, las personas, las creencias, hemos cambiado. Antes te decían, nace, reprodúcete, ten una familia, ten una casa, cuida a tus nietos, muere. Y ahora ya ha cambiado tantos los ideales que yo tengo amigas que son felices viviendo solas, son felices viajando, son felices casadas, que no, son felices divorciadas, son felices con hijos, son felices en todos los sentidos que ya antes era castigado el tener este estilo de vida. Gracias a Dios tenemos ya como más conciencia y más libertad en poder hacer nuestra vida de una manera muy distinta a como lo hacían nuestros papás. Y es por eso, y esta es la razón muy importante que tú tienes que ver, en qué es, dónde estás parado, dónde estás parado, qué quieres hacer, cuáles son tus metas, porque todo el mundo tenemos que tener metas. Si tú no las tienes, ay sí, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Cómo es que no tienes metas en tu vida? Metas a corto, largo, mediano plazo, pero tienes que tener una meta. Ya desde ahí es cuando tú tienes que saber si realmente quieres comprarte una casa, quieres seguir rentando o simplemente quieres ser un nómada y estar viajando por el mundo y trabajar de manera digital y ganar dinero y ser feliz. O sea, no necesariamente tienes que comprar una casa si no quieres comprarte una casa en este momento, si tu prioridad no es hacerlo, no lo hagas. No lo hagas si fulanito ya lo hizo, si manganito ya lo hizo, si tu prima ya lo hizo, si la amiga ya lo hizo. Si tú en este momento no sientes que sea una meta o una prioridad para ti, no lo hagas. Pero sí toma en cuenta que los bienes raíces siempre va a ser una muy buena inversión, más que lo que tengas en el banco. Porque los bienes raíces, si tú lo compras en este momento, una propiedad, al año va a subir. Y en 5 años va a subir. Y en 10 años va a subir. Y va a llegar un momento en que esa casa, si tú la sacas a crédito, va a estar totalmente liquidada, en el que si tú en un momento lo quieres comprar, todo ese dinero que tú vas a recibir de la compra, de la venta de tu casa, mejor dicho, va a ser dinero para ti que puedes utilizar ahora sí. Cuando seas viejito, reviéntalo y es lo que tengas que hacer con ese dinero. Entonces, no lo eches en saco roto o en bolsa rota, dirían. Esto que te voy a decir porque realmente yo te puedo decir que el haberme comprado mi casa ha sido una muy buena inversión. Que al principio lo dudé hacerlo por muchas razones. Te voy a explicar por qué. Obviamente yo crecí en una familia en la que te dijeron, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una casa. Y, y, y está bien, o sea, realmente la manera en la que he sido educada, o sea, tengo muy buenos principios. A lo que voy es, yo compré mi casa porque yo quería comprar mi casa, porque yo quería tener una propiedad mía. Sobre todo tener algo tangible que estuviera a mi nombre, porque si en algún momento, yo sé que soy una persona joven, yo sé que posiblemente me faltan muchísimos años para morir, posiblemente no, porque uno piensa que es que uno se muere cuando se viejito, pero pues no. Entonces, yo al momento de querer comprar mi casa, y lo hice uno por esa razón, de que si a mí me llegase a pasar algo, sí me gustaría que las personas que estén aquí, independientemente si me casaba, si tenía hijos o independientemente de qué pasara, sí mi intención era de que si yo me llegase a pasar algo, sí me gustaría dejarles algo a las personas que se quedaran aquí. Por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, por ejemplo, a mi familia. Sí, mi idea era de que, bueno, si a mí me llega a pasar algo, o sea, que se quede una propiedad que fue a mi nombre y que esa propiedad, o sea, ellos me pueden usar en el sentido de que, pues, que la vendan, que usen los recursos o que la renten o si quieren vivir en ella, que lo hagan. O sea, a final de cuentas, yo la compré sobre todo, uno de esos motivos fue eso, tener algo tangible que pueda yo dejarles a las personas que se quedan aquí, porque la vida no es eterna, la vida no es eterna y no sabes qué te pueda pasar y no sabes qué pueda pasar en el futuro, que tengas algún percance y necesites dinero y no puedas conseguirlo. Entonces, para mí, tener una propiedad a mi nombre me soluciona muchas cosas que en este momento no lo necesito, pero prefiero tenerlo ahí y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. A eso voy. En segundo punto, cuando yo ya decidí ya comprar mi casa y empezar la búsqueda, obviamente en ese entonces alguien me dijo, lo peor que tú puedes hacer es comprar una casa. ¿Por qué? Porque comprarte una casa vas a pagar intereses y vas a pagar el triple de lo que te cuesta, y si compras una casa de 1 millón vas a terminar pagando 3 millones de pesos porque los créditos, intereses y demás. Y dices, bueno, sí tiene razón. Sí tiene razón porque comprar una casa a crédito obviamente pagas el triple o el doble de lo que te cuesta dependiendo de con qué institución lo pagues. Tiene mucha lógica. Que si tú esa cantidad que tú piensas pagar de un crédito lo empiezas a ahorrar y lo empiezas a meter a un fondo de inversión que te genere rendimientos,
Obviamente en unos años puedes comprarte esa casa, por así decirlo, de 1,000,000, en vez de sacarlo con un crédito y pagar 3 millones de pesos por intereses y demás, compras la casa de 1,000,000 pesos de contado porque ese dinero ya lo tienes destinado y lo estás ahorrando y lo tienes en rédito. Así estamos bien. Pero, ¿qué pasa? Que sí me generó conflicto. Sí me generó conflicto porque dije, bueno, es que sí es cierto. Pero al final de cuentas, la persona que me lo aconsejó, uno, no tenía casa, no, no tenía un fondo de inversión, y tres, no estaba ahorrando. Entonces yo estaba recibiendo un consejo de alguien que no estaba haciendo eso, porque lo leyó en algún artículo de Forbes, que obviamente tiene toda la razón y tiene toda la lógica el poder hacer eso. Pero como yo, desde mis 20 años, vivo sola, soy independiente, me pago mis gastos y todo lo que yo gano estaba destinado un porcentaje a mi renta o al lugar donde yo estaba viviendo, en mi lógica fue, bueno, si estoy pagando una renta, si estoy destinando este porcentaje de mis ganancias a pagar un hogar donde vivir, o sea, sí o sí necesito un lugar donde vivir y sí o sí necesito pagar ese servicio, porque no tengo la fortuna de estar viviendo con mis papás y tengo que pagar eso. Entonces, ¿qué prefiero? Seguir pagando una renta y que esa renta sea para una persona que tiene esa casa y se puede decir que prácticamente o le estoy pagando esa casa o ese departamento, bueno, ese departamento, o es para él una ganancia, o seguir pagando esa misma renta, pero que ya sea para mí, porque ya sea para un crédito hipotecario de una casa que va a ser mía y va a ser a mí. Desde ahí, de mi punto de vista, fue cuando yo decidí qué voy a hacer. A final de cuentas, sí o sí tengo que vivir y tengo que vivir en un lugar y tengo que pagar esa renta y el servicio. Entonces fue como o sea, ¿sabes? O sea, yo sé que esa renta estaba en un lugar céntrico, en un departamento muy céntrico, me quedaba 15 minutos de mi trabajo en ese entonces. Y dije, bueno, en 10 años, en 20 años, yo voy a seguir viviendo aquí, pero esa propiedad ya no va a ser para mí. Esa propiedad va a seguir siendo el dueño de ahí. Y dije, bueno, entonces, si compro una casa y le saco crédito y pago un porcentaje similar a lo que pago renta, la ventaja es de que en unos años esa casa, ese crédito, ya sí va a ser mío. O sea, sí va a ser totalmente mío. Y ya no va a haber de que, ay, desocupa la mañana porque ya la voy a vender o ya no te quiero de inquilina o, ¿sabes? Y ahí es cuando te das cuenta dónde estás parada y qué quieres hacer. Entonces, esa fue una de las cosas en el que yo decidí comprarme una casa. Invertir el dinero que yo estaba invirtiendo en una renta, invertirlo en una casa. Hubo pros, hubo contras, arrepentida no estoy, pero si a ti te interesa saber la segunda parte de esta historia, de cómo me fue en el proceso de la renta y del crédito, deja like y comenta para una segunda parte.